Entonces, teníamos, ¿cierto?, nuestros gases, ¿cierto? O sea, nuestro sistema, el cual nosotros le aplicamos algún tipo de trabajo, ¿cierto? O algún tipo de proceso, y estos van a ir cambiando y variando nuestras variables de estado, ¿ya? La variable de estado más simple de cambiar, pudiéramos decirlo así, es la temperatura. Em, para poder ver de manera eh, bien directa lo que es la primera ley de la termodinámica, tenemos una tenemos un experimento, existe un experimento que se hizo hace muchos años y que se denomina el experimento de Joule-Thomson. ¿Ya? El experimento de Joule-Thomson eh, consistía en lo siguiente. Usted tenía una caja, ¿ya?, que adentro tenía agua. Agua. Acá también. Y acá tenía un agitador, y acá tenía un peso. El agitador obviamente estaba conectado por una varilla de área circular, y aquí había un hilo que estaba, ¿cierto?, enrollado en esa varilla, y acá al final había un peso, el cual se dejaba caer. Era un peso móvil, ¿cierto?, y yo lo podía dejar caer. Y al momento de dejarlo caer, el rotor que está dentro, el agitador, giraba y le entregaba energía mecánica al sistema. ¿En qué cantidad? Bueno, en la cantidad de la energía potencial, ¿cierto?, que iba perdiéndose, ¿cierto?, producto de la caída del bloque. Era de una masa conocida, ¿cierto? Él la tenía caracterizada. Y aquí él tenía, ¿cierto?, un termómetro. Tenía un termómetro, ¿cierto?, en donde él iba viendo y iba revisando las lecturas de cambio de temperatura que tenía el agua, producto de la inyección de esta fuente energética que es el rotor. Entonces, este experimento lo que nos entregó, ¿cierto? Primero, obviamente, que la caja, consideraciones eran que la caja estaba aislada. No habían pérdidas de ningún tipo hacia el ambiente, ¿cierto? Y las pérdidas por roce son cero. Ni siquiera despreciables, son cero. Esas fueron algunas de las eh, simplificaciones, ¿cierto? Asunciones que hizo Joule-Thomson. Entonces Joule hizo este experimento y vio una cierta situación. Vio que a medida
que se entregaba una cierta cantidad de energía se le entregaba un cierto nivel de energía al agua, esta aumentaba su temperatura en 1 grado Celsius. ¿Ya? Entonces, lo que nos dice, ¿cierto? Esto es que la cantidad de energía que se requería para esto eran 4,96 joules, ¿ya? Por kilogramo, perdón, por gramo. Entonces, para que 1 gramo de agua aumentara su temperatura en 1 grado Celsius, se requerían 4,96 joules, ¿ya? Y esto producía un delta T de 1 grado Celsius, ¿ya? ¿Para qué 1 gramo de agua, dijo, profe? Claro, o sea, la idea de esto es que para que 1 gramo de agua aumente su temperatura en 1 grado Celsius, se requieren 4,96 ¿Es el valor específico, profe? Para allá mismo voy. Exactamente. Pero además esto nos da ¿cómo decirlo esto? Nos da una nueva unidad de energía. Este 4,96 es lo que nosotros definimos como caloría. ¿Ya? Entonces, cuando yo les diga, se produjeron 8.000 calorías no sé, para que el condensador funcione o el condensador libera 8.000 calorías, estamos haciendo alusión a esta unidad, ¿ya? Que es equivalente a que una caloría es 4,96 joules, para que lo añadan, ¿cierto?, a su lista de unidades energéticas. Joules partía en gramos, ¿cierto? No, el joule. Solo joule. Solo joule. Disculpe, profe, ¿qué fue lo que dijo? Que una caloría. Yo lo escribo. Una caloría es igual a 4,96 joules. ¿Ya? Entonces, este experimento nos entrega, ¿cierto?, lo más importante, que es que la primera ley de la termodinámica se cumple, ¿ya? ¿Cuál es el gran problema de este experimento? Que este experimento nunca ha podido ser replicado. Solo se realizó una vez, en un laboratorio aislado, o me refiero a que solo habían 2 científicos, ¿cierto? Uno era Joule y el otro era Thomson, y que al final del día, las conclusiones que ellos obtuvieron, a pesar de que son válidas, porque funcionan, nadie sabe cómo diablos llegaron a ella porque el experimento nunca ha podido ser replicado. Sospechoso, por lo bajo, ¿ya? Y como su compañero bien decía, si yo quiero aumentar la temperatura del agua, por ejemplo, en 4,96, perdón, en 1 grado Celsius, yo necesito 4,96 joules. Entonces, la pregunta es, por ejemplo, si yo quiero
si yo quiero aumentar la temperatura en 3 grados Celsius, ¿cuánta energía debería inyectarle? ¿Y qué pasa con 5? Eso, profe, depende cuando pasa un cambio de fase también, Sí, ¿cierto? sí, Porque cuando hay un cambio de fase hay que inyectarle mayor energía. sí, Cuando hay cambio de fase no hay diferencia de temperatura. Así en el que, cambio de fase. claro, Pero si hay un cambio de fase dentro de un aumento de temperatura, eventualmente podríamos tener que suplir ambas situaciones. Pero ahora vámonos con lo que a lo que quiero llegar. Si tú te das cuenta, la idea aquí es que yo necesito, para poder aumentar la temperatura, ¿cierto? Digámoslo así, un dQ en dt, ¿cierto? Que viene siendo el 4,96 en este caso. ¿Cuánta energía tengo que aplicar para que la temperatura aumente, ¿cierto?, en lo que yo estoy buscando? Y esta razón que yo tengo aquí, esta variación de energía sobre temperatura, se denomina C, que es igual al calor específico. Profe, está escribiendo. Diablos. No sé qué le pasa. Ahí está. Calor específico. ¿Ya? Y el calor específico es efectivamente la razón que yo tengo que inyectarle al sistema para poder aumentar, ¿cierto? Y tener estas variaciones energéticas. Entonces, básicamente yo puedo reescribir esto de alguna manera y, bueno, haciendo lo que es integración, ¿cierto? Yo voy a decir que Q, el calor, ¿cierto?, transferido, va a ser igual a C por delta T. ¿Ya? Es una forma de verlo. Dos cosas que vamos a revisar ahora. Estamos considerando ya que la temperatura va a variar de alguna forma, ¿ya? Y por ende, y este es como le implica, las otras variables de estado, la presión y el volumen, tengo que ver qué pasa con ellas, ¿ya? Vamos a partir con la presión. No, mejor, perdón, vamos a partir con el volumen, ¿ya? ¿Qué pasa con el volumen en estas situaciones? Si yo tengo volumen constante, ¿qué es lo que tengo? ¿Cierto? Tengo que el delta U va a ser igual a Q, ¿cierto? Lo que a su vez va a ser igual a este C, ¿cierto? A esta capacidad calórica que le llamamos o calor específico, por el delta T. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, nosotros cumplimos con con un elemento, ya definimos un elemento, y es que el volumen es constante en esta situación. Es por ello que a esta capacidad calórica que está aquí, le vamos a llamar C sub B. Y esto es el calor específico o capacidad calorífica, como le quieran llamar, calor específico
¿cierto? A volumen constante. ¿Ya? C sub B para los amigos. Por ende, el cambio de energía interna que tiene un sistema va a estar dado por el C sub B por delta T. Entonces, si yo conozco el C sub B, yo voy a poder y puedo medir la temperatura a la cual llega el sistema. Yo puedo decir que la energía interna del sistema, puedo calcular el cambio de energía interna en el sistema teniendo C sub B y la variación de temperatura que tuve. Vamos viendo otra situación. ¿Qué pasa a presión constante? A presión constante, lo que yo voy a tener es que delta U va a ser igual a Q menos W, donde W yo lo puedo calcular como es presión constante, yo lo puedo calcular como P por delta B. Profe, Dígame. consulta antes que siga. ¿Cuál es la diferencia entre el calor y el calor específico? El calor es la energía que se transfiere producto de un gradiente de temperatura. Calor específico es la capacidad, ¿cierto?, que tiene un cuerpo, o digámoslo así, la cantidad de energía que tengo que ingresar a un sistema, que puede ser un cuerpo sólido, un gas, un líquido, para que éste aumente su temperatura en 1 grado Celsius. Profe, ¿y eso se puede usar para disminuir la temperatura? Como para disminuir la temperatura. ¿Para bajar grados? ¿O no? ¿O siempre aplica un aumento de temperatura? Yo lo que podría hacer es ver cuánta energía puedo recibir si es que le entrego por ejemplo, yo pongo un cuerpo, digamos una pieza de acero, ¿cierto?, que esté a 700 grados Celsius y yo lo coloco en agua. ¿Cuánta energía voy a extraer de esa pieza de acero producto de que estaba a 700 grados Celsius? Y ahí yo tengo que usar la capacidad calórica de la pieza de acero y para ver el delta T. Y esa energía la pieza la va a perder la va a perder y se la va a entregar al medio de temple. ¿Ya? Aquí vamos a hacer una diferencia. Vamos a hacer magia de nuevo igual que ayer. Y es que vamos a tener que a presión constante yo voy a ingresar este elemento, ¿cierto? La presión, la voy a ingresar al delta, ¿ya? La voy a escribir de esa manera. Y ahora voy a despejar Q. Entonces Q Profe, va está a ser escribiendo igual. porque no se ve. Porque entonces Q va a ser igual a delta U más delta PB. ¿Ya?
Y ahora voy a volver a hacer un poco de magia y vamos a decir que Q va a ser igual a delta U más PB. ¿Ya? Esto de aquí, este elemento de aquí, es una función de, también es una función de estado, es una ecuación de estado, digámoslo así. Esto de aquí se denomina y se llama entalpía. ¿Ya? Y entalpía se llama delta H en este caso para los amigos. ¿Ya? Y al igual que en el caso antes visto, el de la energía interna, nos damos cuenta que delta H va a ser igual a C por un delta T, por lo que teníamos aquí en este rectángulo de acá. Entonces, lo que vamos a tener, y como ya habíamos dicho, es que esta C de aquí va a recibir el nombre de C sub P. Y C sub P es el mismo calor específico a presión constante. ¿Ya? Ese valor, si ustedes buscan en el Sengel, por ejemplo, que es el libro guía, van a encontrarse con que ese valor está tabulado de una manera bien especial, que es con unos valores que están eh, por unos días a la 3, unos días a la menos 5, ¿no? Es un poco loco cómo se entrega, pero este valor es el que más se tabula. El C sub B no es muy tabulado y no es muy tabulable, la verdad. Entonces, Profe, ¿cuál es el valor que se tabula? C sub P. C sub P se encuentra bastante fácil. C sub B de cualquier tipo de material no se encuentra muy fácil, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, la entalpía eh, es el calor transferido a presión constante. Y el motivo por el cual yo estoy analizando esto es el siguiente. Nosotros ya les dije que primero el C sub B es muy difícil obtenerlo, porque es muy difícil tener una lectura a volumen constante de un material. Pero no es tan difícil tener una lectura a presión constante. ¿Ya? Lo otro es que la energía interna es relativamente difícil de medir. Yo hacer un experimento o hacer un aparato que pueda medir energía interna es difícil. Hacer un aparato o hacer algún sistema para medir entalpía no es tan difícil. Es por eso que la entalpía es tan importante. De hecho, en la tabulación, ¿cierto?, de los datos, cuando nosotros veamos las tablas termodinámicas y nos metamos en eso de cabeza, vamos a encontrarnos que la entalpía es un valor bastante relevante, porque nos entrega información de los procesos. Y la entalpía cumple exactamente los mismos, cumple con las mismas reglas que el calor. Por ende, la entalpía es
la entalpía, cuando es positiva, estoy diciendo que es un proceso endotérmico, y cuando la entalpía es negativa, estoy diciendo que es un proceso exotérmico. ¿Ya? También puedo tener valores de negativo y positivo ahí. ¿Ok? Disculpe, profe, ¿puede repetir eso? Sí. Que la entalpía tiene un comportamiento muy similar al calor. Es calor, ¿cierto?, que es transferido a presión constante. Entonces, si la entalpía es positiva, yo voy a tener un proceso, o estoy frente a una situación endotérmica. El sistema está recibiendo calor. Si la entalpía es negativa, lo que yo estoy teniendo es un proceso exotérmico. El sistema está entregando calor. ¿Ya? ¿Dudas y o consultas? Después, profe, vamos a hacer ejercicios para clarificar más este tema. El miércoles les tengo ya hecho una guía ya con este tema bastante interesante. Sí, porque así lo entendemos mucho mejor después de la práctica. Claro. ¿Pero vamos a desarrollar la guía con usted, profe, o no? ¿Usted nos va a pasar una guía para desarrollar? No, conmigo primero, y después vamos a separarnos en grupos para que para que también conversen. Que en la experiencia ha sido un método bastante satisfactorio. Ya estoy sacando ahora al psicólogo ya, profe. ¿Por qué? Está complicado. No, si esto, mira, cuando empecemos a interiorizarnos en esto y a ponerle cara a estos valores, se van a dar cuenta que no es una cosa tan difícil. Es una cosa que podemos ir manejando. Ah, ya, Ya. qué bueno. Voy a verla ahora entonces. Sí, cancélela, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a devolvernos, ¿cierto?, un poco en la materia, ¿cierto? Y vamos a ver lo que era la guía 1, que fue la que quedó subida ayer. Entonces, en la guía 1 nos mencionan que puede cambiarse la longitud de un resorte, A, aplicándole fuerza, o B, cambiando su temperatura. ¿Qué tipo de interacción energética entre el sistema y sus alrededores se requiere para cambiar la longitud de estas dos formas? ¿Ya? Entonces, vamos analizando un poco esta situación. Tenemos, ¿cierto?, un resorte, pensémoslo así. Ya, tenemos un resorte, ¿cierto? De una cierta longitud. Entonces, yo tengo dos formas, me dicen acá, de cambiarle la longitud a este resorte. Una es que yo le ponga un peso, ¿cierto? Una masa.
y que producto de la gravedad de esta se desplace, ¿cierto?, hacia abajo, y el resorte, ¿cierto?, va a terminar estirándose. Opción 2, tengo el mismo resorte o un resorte similar, y al resorte le aplico calor. ¿Cierto? O mejor dicho, le aumento la temperatura y esto hace que el resorte se contraiga dependiendo la diferencia de temperatura o se estire si es que la temperatura es positiva o si el delta T es negativo, que el resorte se contraiga. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué tipo de interacciones de energía entre el sistema, que para nuestros efectos va a ser el resorte, y los alrededores se requiere para cambiar la longitud de estas dos formas? Si es una masa, yo diría algo, una energía potencial. Ya. Entonces aquí estaríamos hablando de que hay energía potencial detrás. Claro, y al haber energía potencial, cuando se empieza a mover, va a haber energía cinética. ¿Ya? Entonces básicamente estaríamos hablando, ¿cierto?, de energía mecánica. ¿Ya? Y en el otro caso, Ahí sería como más la energía interna, ¿no? Está cambiando la energía interna del resorte, por ende aumenta su volumen. ya. Veámoslo desde un punto de vista más simple, ¿cierto? Producto de la variación de temperatura de los alrededores, yo estoy causando esta expansión. Vendría siendo más bien de tipo calórica, ¿Energía térmica? ¿cierto? Claro, más bien del tipo calórica que del tipo... piénsalo así. La energía, el cambio de energía interna es una consecuencia de la adición o sustracción de calor y o trabajo, ¿ya? Entonces, no es que yo estoy modificando la energía interna, sino que yo estoy modificando mediante inyección de calor la temperatura, ¿cierto? O la sustracción de calor también puede ser, para que el resorte reaccione, ya sea se contraiga o se alargue, ¿ya? Ya. Entonces aquí estaríamos hablando más bien de calor, ¿cierto? En el segundo caso. Y en el primer caso estaríamos hablando más bien de energía en términos de trabajo. Pregunta, ¿cuál requerirá mayor eh, ¿cuál requerirá mayor nivel energético? El del calor, El de calor requiere mayor inyección de energía, ¿cierto? sí. Ya. ¿Todos de acuerdo? ¿O alguien no lo ve?
Yo no lo veo, profe. Yo no, ¿Por no, qué mayor inyección? O sea, ¿por qué necesita mayor inyección de energía? Por lo que acabábamos de conversar acerca de la capacidad calórica o el calor específico. Porque para poder alcanzar, ¿cierto? Si yo coloco un peso sobre este resorte, el peso solamente me va a aumentar, ¿cierto? Y me va a cambiar la distancia y para eso se requiere una energía dependiente del tipo de resorte que sea, debido a que el desplazamiento, ¿cierto? Depende de la constante del resorte. En cambio, el calor, lo que tiene que ocurrir es que yo le tengo que inyectar mucho calor para aumentar la temperatura del resorte y para que adquiera la suficiente energía para que se mueva dependiente del calor específico que tenga el resorte. Si el resorte es de acero va a tener un cierto calor específico que va a permitir que este vaya ganando temperatura y que este se termina expandiendo. ¿Ya? Entonces, eso dificulta la cantidad de energía que se necesita para poder hacer este trabajo. ¿Se entendió? Sí. Ya. Vamos con la número 3. Nos dice que un refrigerador eléctrico está en un recinto. Nos dice que determinemos la dirección de las interacciones de trabajo y de calor, si entra o sale energía, cuando se considera que el sistema es el siguiente. A, el contenido del refrigerador. B, todas las partes del refrigerador, incluyendo el contenido. C, todo lo que está dentro del recinto durante un día invernal. ¿Ya? Entonces, vamos viendo este tema. Tenemos, ¿cierto? Un refrigerador eléctrico, dice ya. El contenido del refrigerador. ¿Qué pasa en esa situación según ustedes? ¿se le extrae calor a los... o se... Sí, pues, se le extrae calor. Se le extrae calor a los alimentos. Claro. Ya, a ver, en el caso A, el calor sale, ¿cierto? Claro. ¿Y el trabajo? El trabajo... Para que el calor salga hay que entregar trabajo al sistema. Claro, sí, O sea, se realiza, el trabajo entra, claro. ¿ya? ¿Alguien opina diferente a esto? Perfecto. Ahora el siguiente sistema es todas las partes del refrigerador, incluyendo el contenido. O sea, el refrigerador con comida y todo. Mm, ¿Entra calor? No, pues, Está como aislado igual. El sale refri. calor, pues. A ver, ahí. Porque uno toca el refri y no está helado. Trae el calor y entra Ya. eh,
Q me dices que se extrae, o sea, sale. Claro, el calor se transforma, ¿Ya? y al momento lo que entra hacia el refrigerador debería ser el cambio de energía. El trabajo energético, digamos, de la corriente que hace que funcione el compresor, parece que, ¿no? ¿Todos de acuerdo con lo que se dijo aquí? De a uno, por favor. Ya. Tiene lógica, ¿cierto? Porque estamos hablando de que los alimentos, ¿cierto? Supongamos que alcanzan una temperatura o vienen con una cierta temperatura y yo necesito extraer calor para que mantenerlo a la temperatura que yo deseo y necesito Claro. que entre energía para poder hacer funcionar el refrigerador y que haga lo que tenga que hacer. Y para eso yo requiero, ¿cierto? Un ingreso, ¿cierto? De energía en forma de trabajo, que en este caso es la energía eléctrica. Así que sí, trabajo entra. Y ahora nos dice que todo el recinto, ¿cierto? Es lo que tengo que ver durante un día invernal. ¿Qué piensan ustedes? Que depende de la temperatura que haya en el exterior. Es lo que, si uno guarda algún producto, puede venir con más temperatura o menos temperatura, es lo que debería extraer el refrigerador. Ya. Ya. Claro, porque yo para el sur, digamos, en los lugares donde hace demasiado frío, deja las cosas en el refrigerador para que no se congelen. Entonces ahí como que habría al revés, digamos. Funciona inverso el refrigerador. Ya. Entonces, a ver. Como que está aislado, digamos. ¿Qué pasa aquí? No creo que la temperatura exterior sea menor a la del refrigerador. Sí, pues, por eso es lo que estoy diciendo, porque, o sea, no del congelador, del Claro. refrigerador, porque lo dejan adentro del refrigerador, porque si no, si lo dejan afuera se congela. Creo que en el interior lo podéis manejar, podéis manejar la temperatura. Claro. ¿Ah? Entonces ahí el medio le estaría extrayendo calor digamos, a la parte que se calienta del refrigerador, y a su vez podría, como decía el compañero, si está más helado de lo que el producto, digamos, de afuera, si está más helado que lo que está dentro, igual le entregaría, Y si tendría hay que una como diferencia entregarle, claro, calor al... y si llega un punto a lo mejor en que no va a haber diferencia de temperatura. Pero ahí tú manipulas la temperatura. Claro, Te voy con menos. yo pienso que se va a compensar la temperatura y va a quedar todo a una temperatura. Va a haber un delta Ya. T cero. Pero hay una cosa y hay una situación que ustedes tienen que ver, que lo dijo un compañero antes, creo que cuando estábamos viendo el punto B, y es que el refrigerador cuando uno lo toca no está frío por fuera, ¿cierto? Claro, Entonces porque está aislado. efectivamente hay una extracción de calor, ¿cierto? Que Claro. está dando vuelta dentro de o en el interior de este recinto, y como afuera, el exterior, ¿cierto?, del recinto está a una temperatura invernal, pensémoslo así, el calor que extrae el refrigerador va a terminar intercambiándose con el exterior. Por ende,
podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que también en este caso se va a dar exactamente la misma lógica de que el calor sale, y para que esto funcione bien, tiene que haber trabajo que Modifique la temperatura en el interior, ¿no? correcto. Más que nada que el calor, o sea, el trabajo lo que hace, en este caso, es hacer funcionar la maquinaria del refrigerador, y esto hace que el refrigerador, ¿cierto?, pueda sustentarse y mover y hacer lo que uno requiere que haga, que es mantener la comida fresca, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Para el que está pidiendo ahora, para el psicólogo, si se da cuenta, aquí aquí podemos ver que a pesar de que nosotros fuimos expandiendo, ¿cierto?, nuestro sistema, ¿cierto? Fuimos cada vez moviendo más la frontera, y obviamente íbamos cambiando el tamaño y las interacciones que habían entre el sistema y entorno. Básicamente, el análisis fue manteniéndose constante, ¿ya? Entonces, si te das cuenta, claro, suena como muy fuerte hablar de un sistema o de alguna otra cosa así, pero en realidad la cosa es bastante evidente eventualmente. Se va a volver algo muy natural decir cuál es el sistema y decidir cuál elegimos o no. Ahora nos estamos yendo, como quien dice, la profunda, para poder llevarlo a un nivel extremo, ¿cierto? En donde ustedes también tengan que decidir, pero en estricto rigor, lo que es selección e interacción entre sistema y entorno es algo muy natural, que eventualmente va a salir, ¿cierto? Y que después los enunciados mismos les van a decir cuáles son o el sistema o el entorno, ¿ya? ¿Alguna duda o consulta con esto? Bueno, y los otros dos ejercicios que quedan ahí son básicamente de conversión de unidades, en donde tenemos los del motor eléctrico, que dice que un motor eléctrico pequeño produce 5 watts de potencia mecánica, y nos piden expresar la potencia utilizando una combinación de unidades, tanto newton, metros y segundos, como kilogramos, metros y segundos, ¿ya? Y en otra situación nos dice que tenemos un motor de combustión, ¿cierto? Para un modelo de avión que produce 10 watts de potencia, y nos piden recalcular o transformar la potencia a libras por pie por segundo y a horsepower o caballos de fuerza, ¿ya? Entonces, eso se los dejo a ustedes, porque la verdad es que son ejercicios solamente de planteo el correcto planteo de las unidades que ya hemos estado viendo. De hecho, creo que el ejercicio 4 ya lo hicimos de manera explicativa, para explicar lo que era un watt. Y el otro es solamente encontrar las equivalencias de libras con pies y cuánto equivale un caballo fuerza en watts, ¿ya? Así que eso, estimados, vamos a dejar la clase hasta aquí, y nos vemos entonces el próximo miércoles, ¿ya? Ya, profe. Ya, profe. Ya, profe. Buenas noches. Ya. Gracias. Buenas Chao, noches. profe. Gracias. Chao. Buenas noches. Chao, profe. Gracias.